Mancha histórica, formación económica social. Grupo 6, integrantes. Ángela Ischelus Morales. Eileen Paredes. Mi nombre es Heidi Espineta. Fernando Paniagua. Mi nombre es Scarlett Noemía Cherres. Formación económica social. Se debe al marxismo y constituye la piedra angular de la concepción materialista de la historia y proporciona la clave para explicar el curso y el desarrollo de las relaciones sociales entre los hombres en el proceso de producción, de distribución y consumo de bienes materiales. En la historia de la humanidad se conocen 5 formaciones económico-sociales que se han ido sucediendo consecutivamente una tras otra. La primera, la comunidad primitiva; la segunda, la esclavista; la tercera, la feudal; la cuarta, la capitalista; y por último, la comunista. Preguntas. Modo de producción primitivo. Las primeras relaciones fue la invención del arco y la flecha. Caracterizada por la igualdad de los hombres primitivos y por su idéntica posición en el proceso de la producción del sentido económico. Los primeros instrumentos de trabajo eran simples palos y piedras de bordes afilados. Varias gentes constituían una tribu. La base era la agricultura y la ganadería. Fue un nuevo fenómeno llamado el cambio. En este surge más conocido hoy en día como intercambio mercantil o muy bien trueque. Inicialmente entre las comunidades sobre la base de la propiedad comunal que contribuye al sucesivo desarrollo de la división del trabajo. Sobre la base de la propiedad comunal que contribuyó al sucesivo desarrollo de la división del trabajo. Incorporación al trabajo y empleo en la producción de todos los miembros hábiles de la comunidad. Trajo consigo un empuje en las fuerzas productivas de la sociedad. El empleo de instrumentos metal provocó una profunda y peculiar revolución en la vida de la sociedad primitiva, recuperando en todos los aspectos del trabajo del hombre. En la rama productiva se empieza a crear productos superiores a los necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad, y aquí es donde empiezan los productos excedentes. La primera gran división del trabajo se refiere a la diferencia de roles y funciones sociales en la sociedad en su conjunto, mientras que en la segunda gran división del trabajo se centra en la especialización y la subdivisión de tareas dentro del proceso productivo. El crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad, el aumento de la división social del trabajo, la expansión del intercambio comercial. La creciente división del trabajo y la individualización de la producción requerían una forma de relaciones que estimulase el interés material de los individuos por perfeccionar los instrumentos de trabajo. Surge debido a la propiedad privada determinada por el aumento de la producción social. Modo de producción esclavista. ¿Qué impulsó la aparición del dinero? La aparición del dinero impulsó el desarrollo de una rama económica como el comercio, ¿Qué constituyó la tercera división del trabajo? La segregación de los mercaderes aislados de la producción y dedicados por completo a las transacciones del intercambio, es decir, al comercio, constituyó la tercera gran división social del trabajo. ¿Cuál es la base económica esclavista? La base económica es la ciencia económica de la relación de propiedad que consistía en el esclavo mediante la coacción física abierta. ¿Qué es el Estado esclavista? Un sistema de órganos coercivos llamados a salvaguardar los intereses de los esclavistas, asegurar la inmunidad de la propiedad privada de los protestantes y contribuir al desarrollo ulterior de la esclavitud. ¿Cuáles eran las ramas fundamentales de la producción de bienes materiales? Las ramas más importantes eran la agricultura, la ganadería y las industrias estrechamente vinculadas a la agricultura. ¿Cuál era la forma de organización del trabajo? La organización del trabajo la constituían principalmente los esclavos, ya que eran la fuerza del trabajo y de la producción. ¿Cuáles eran las formas de trabajo de los productores?
tenían dos formas, la de los esclavos y la de los pequeños propietarios libres, campesinos y artesanos, y que era la mano de obra de los esclavos la que tenía la importancia primordial en el progreso de la sociedad esclavista. ¿Cómo se conformó la propiedad de la tierra? El objetivo del trabajo fuera la tierra, de que la agricultura comenzó a desarrollarse grandemente, la ganadería, la piedra y los metales como materia prima. Explique qué factores determinaron el carácter natural de la producción esclavista. A. El nivel insuficiente alto. B. El predominio de la agricultura sobre las restantes ramas económicas. Y C. La índole registrada y consumida de cada una de las haciendas esclavistas. ¿Cuáles son las formas primarias del capital? La explotación de la mano de obra esclava y la posesión de recursos productivos eran elementos claves en la acumulación de riqueza y el mantenimiento del orden social de la época. ¿Qué indica la ley económica fundamental esclavista? Indica la necesidad objetiva y posibilidad de crear, mediante presión abiertamente violenta y extraeconómica, ejercida sobre los esclavos o productores directos, para obligarles a trabajar, un producto excedente, expresado principalmente en forma natural y aprovechado por los esclavistas para satisfacer sus necesidades. ¿En qué consiste la ley específica de la distribución? Distribución desigual de los bienes materiales creados. ¿Qué indica la ley de población de la sociedad primitiva? Se distinguía por algunos rasgos específicos. Se puede formar aproximadamente es la incorporación del trabajo, empleo en la producción y todos los miembros hábiles de la comunidad de una población con capital de trabajo. Mencione las clases fundamentales. Esclavos y esclavistas. Realiza un resumen de la desintegración y caída del esclavismo. En resumen, la desintegración y caída del esclavismo fueron procesos complejos que ocurrieron a lo largo de varios siglos y estuvieron influenciados por diversos factores económicos, sociales y políticos. Modo de producción feudal. Explique cómo se creó la gran propiedad del latifundio. Se creó debido a que al desintegrarse la comunidad rural o el régimen esclavista, las tierras comunales y las propiedades campesinas, así como los diversos tipos de propiedad territorial del régimen esclavista, pasaron a manos de la aristocracia sagral y eclesiástica. ¿Cómo se caracterizan las fuerzas productivas? La supremacía de la agricultura sobre la industria y, en relación con esto, del campo sobre la ciudad, fenómeno que perduró hasta el fin de la época feudal. Aunque el periodo de la Baja Edad Media, las industrias y las ciudades con ellas adquirieron un incremento considerable. ¿Cuáles son los tipos de renta en el modo de producción feudal y en el que consiste cada uno? La renta feudal del suelo expresaba una relación social entre los hombres y la relación entre ellos y la tierra como objeto de propiedad. La renta especie, el campesino empleaba su trabajo tanto necesario como el excedente de su libre albedrío. Y la renta en el dinero tiene la forma de tributo monetario. ¿Cuál es la base de las relaciones de producción? Y la respuesta es, como cualquier otra, se radicaba en la propiedad de los medios de producción. Las relaciones de propiedad constituían el rasgo principal y determinante de la producción. ¿Cuáles son las características del feudalismo? Una de las características es el monopolio de las grandes propiedades sobre la tierra, así los productos directos o los campesinos carecían de toda la propiedad territorial. Otra característica era el señor feudal, que recibía la tierra de manos del otro señor siempre y cuando adquiría determinados compromisos. ¿Qué determina el monopolio de los señores feudales sobre la tierra? Así los productos directos, o sea, los campesinos carecían de toda propiedad territorial, que era una propiedad incondicionalmente privada. Explica las relaciones de dependencia. Esta dependencia se basaba en la propiedad de la tierra, que estaba en manos de los señores feudales. Los siervos, que eran campesinos y trabajadores, vivían en estas tierras y estaban obligados a trabajarlas, a cambio de protección y el derecho a cultivar una parte de la tierra para su propio sustento. ¿Qué representa la renta feudal del suelo? Representa un conjunto de tributos que los campesinos pagaban al terrateniente. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la renta feudal del suelo? Explique cada uno. El trabajo excedente
fueron los campesinos cultivaban la hacienda del señor o producto creado en la propiedad de aquel y aprovechado por el señor, es decir, las relaciones de dependencia personal hacen la llamada a la renta del suelo. Número 1. La prestación personal en la renta y especie y la renta en dinero. Número 2. La renta diferencial. Este aspecto se basa en la idea de que no todos los terrenos son iguales en términos de productividad o ubicación. Algunas parcelas de tierra tienen características que las hacen más productivas o deseables que otras. La renta diferencial es la diferencia en el valor o la productividad entre distintas parcelas de tierra. Se espera que las tierras más fértiles o mejor ubicadas generen una renta más alta de las tierras menos productivas. Número 3. Renta absoluta. La renta absoluta es la renta que se paga por el uso de tierra, independientemente de su productividad o ventajas comparativas. Este concepto se asocia a menudo con la idea de que la tierra tiene un valor intrínseco que se paga simplemente por poseerla o utilizarla, incluso si no tiene características especiales que la hagan más productiva. En este sentido, la renta absoluta puede considerarse como un pago por el acceso exclusivo a un recurso limitado. Número 4. Renta residual. La renta residual se refiere a la porción de los ingresos generados por la tierra que queda después de cubrir todos los costos asociados con su uso. Estos costos pueden incluir los gastos de producción, impuestos y cualquier otro costo operativo. La renta residual es por lo tanto la parte del ingreso que queda como ganancia después de cubrir todos los costos. Si una tierra es muy poco productiva y genera ingresos significativos, la renta residual puede ser considerable. ¿Cuál es la tercera forma de la renta feudal? Explique. Es la renta en especie. El campesino empleaba su trabajo y no era necesario como el excedente. El trabajo necesario y el excedente no se distinguían ya de manera tan palpable como el sistema de la representación personal. Ahora sí, el campesino era más independiente, lo que creaba un incremento para su productividad de trabajo. ¿Qué son los gremios y dónde surgen? Corporaciones especiales integradas por los artesanos de la misma especie y de lo que solo podían ser miembros de pleno derecho los maestros. Surgen del aumento de la competencia entre los artesanos, la rivalidad de estos con los siervos fugitivos que acudían a las ciudades y las necesidades de reforzar la lucha contra la explotación y las arbitrariedades de los señores. ¿Qué son las corporaciones comerciales? Las corporaciones mercantiles no existían como se conoce hoy en día, pero la clase social que jugaba ese papel era la burguesía. Esta estaba compuesta por los comerciantes, artesanos y nuevos profesionales, y surgió durante la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Qué indica la ley económica fundamental del feudalismo? Necesidad objetiva y posibilidad de elaborar mediante el trabajo forzoso de los productores directos, dependiente de ellos señores feudales, un producto excedente que los señores se apropiaban en la forma de renta del suelo. Menciona las clases fundamentales del modo de producción feudal. Tenemos dos, que son los señores feudales, la nobleza, y los productores directos, campesinos y artesanos, que vivían en condiciones de subordinación personal de los señores, mayormente conocidos como siervos o esclavos. ¿Qué determina el carácter de la superestructura política de la sociedad feudal? La superestructura política de una sociedad feudal está determinada por las relaciones de poder, la organización territorial, las instituciones políticas, las normas y costumbres y la influencia de la religión. Modo de producción capitalista. La separación de las industrias artesanales de la agricultura y la división social del trabajo. De la forma predominante de la renta feudal que ya era la renta del dinero. En la utilización de herramientas y técnicas rudimentarias para la fabricación de bienes y la realización de actividades agrícolas. Son grandes talleres basados ya no solo en la unión, sino en la división del trabajo de los obreros allí ocupados. El llamado proceso de acumulación originario constituyó el punto de partida del capitalismo industrial. Se crearon mediante el saqueo y la ruina de una gran masa de pequeños productores, mediante la guerra entre países de la preponderancia y el dominio mediante la cruel esclavización de los pueblos coloniales. La laboriosidad y el ahorro de unas personas y de la pereza y del despilfarro de otras. Campesinos arruinados y desposeídos formaban una enorme masa de indigentes
que en busca de trabajos y de medios de subsistencia invadió los caminos y ciudades de Inglaterra. Las riquezas amasadas por los mercaderes y los usureros sirvieron de base para fundar numerosas empresas capitalistas. Se crearon mediante el saqueo y la ruina de una gran masa de pequeños productores. Los campesinos y los artesanos antifeudales integraban la revolución burguesa. Los Países Bajos e Inglaterra. Se refiere a un enfoque represivo y coercitivo utilizado por regímenes autoritarios o dictatoriales para mantener el control político y social a través de la violencia y la represión. Por su falta de organización, por las luchas de campesinos que conmovieron los pilares del régimen feudal, preparando y acelerando su caída. Desempeñan en la vida de estos países un papel reaccionario, obstaculizando la lucha de los pueblos por su libertad y por el renacimiento nacional. La conclusión sería que la formación de una económica social y su importancia radican en varios aspectos fundamentales, tales como en la equidad y justicia social, que es una economía social busca garantizar que los beneficios económicos y sociales se distribuyan de manera más equitativa entre todos los miembros de la sociedad. Esto implica reducir las desigualdades económicas y promover un acceso más justo a los recursos y oportunidades. Gracias.